Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Ya ha empezado en el hemisferio norte y luego en Madrid el otoño astronómico. Esperemos que sea acompañado de un comienzo del otoño climático. Hoy toca la conferencia 35ª, la 35. Y con ella empezamos la penúltima de las fases de que consta esta parte 2b, y por tanto 2. No estamos ya lejos del final de la parte 2. Hoy empezamos una etapa que no nos llevará mucho tiempo, que es la penúltima, y luego la última. Ahora les voy a explicar a ustedes en qué consiste esta etapa penúltima. Recuerden que el objeto de esta parte 2b, 2 romano b, era obtener una descripción lo más completa posible de en qué consiste todo el mundo de fenómenos, procesos económicos, en qué consiste lo más detallada y precisamente posible, a la luz de dos únicas fuentes. Una fuente antropológica, una proposición antropológica, que es la cualidad proyectiva del ser humano, es una nota que debe predicarse en toda antropología, sea cual fuere, y debe no por un deber moral ni por un deber preceptivo, sino porque necesariamente cualquier antropología del tipo que sea admite implícita o explícitamente esta nota, que así al principio parecía como si fuese de poca monta, ¿verdad? En fin, ya han visto ustedes la cantidad de consecuencias e implicaciones que tiene. Esta es la primera fuente. Y la segunda fuente es, para esta descripción, es solo describir de modo ordenado y sistemático. La segunda fuente era la observación de la realidad empírico-histórica. Observar apoyados en la perspectiva que da la primera fuente, la nota antropológica, proyectividad. Les recuerdo a ustedes que les anticipé algo que veremos in extenso en la parte 2 romano, que ¿por qué hacía yo esto? No era por ningún capricho, era porque yo sé, y ustedes lo van a saber también de aquí a una breve, espero que breve temporada, yo sé que cualquier proposición racional, incluidas las descriptivas, con ánimo sistemático, se hace necesariamente desde algún tipo de construcción teórica o de concepción teórica, y que las concepciones o construcciones teóricas de estos temas de acción humana, todas estas cosas, tienen una estructura perfectamente susceptible de ser descrita, que estudiaremos, en el núcleo central de la cual está alguna pretensión de conocimiento antropológico, es decir, de conocimiento de cómo es el ser humano en la medida que sea según cada antropología. Y como yo sé esto, sé que necesariamente hay que partir de alguna clase de pretensión
de conocimiento antropológico. Como por otra parte también sé, y lo veremos detenidamente, que hay una multiplicidad de antropologías, cual no quiere decir que todas sean ciertas, ni quiere decir que hay. Luego ya veremos más, pero de momento que hay. Como yo sé que hay muchas, pues tengo que partir de algo que sea común a todas ellas. Y es común a todas ellas, según se puede demostrar, sin la mano de duda, esta nota que se predica del ser humano. Por el resto se pueden predicar más cosas y contradictorias entre sí, pero esto se predica seguro. Entonces, como yo sé eso, todo esto que les he dicho, primero la nota antropológica, que nos da un cierto asiento teórico-analítico para observar la realidad. Observamos la realidad como nos parezca oportuno, pero luego teniendo en cuenta lo que esta nota implica, y esa observación de la realidad ordenada nos da la descripción del mundo de lo económico, que es el objeto de conocimiento y, algo más adelante, de explicación, lo cual, a su vez, es la base para la intervención o no intervención, la acción o no acción sobre ese mundo económico. Bien. Primero, descripción del objeto, que es lo que estamos haciendo aquí. Los fundamentos del tema están en la parte 1 romano A, muy breve, muy sucinta, ahí está la base. Ese flujo, esa especie de cosa que se iba generando de realidad histórica, eso lo examinamos en la 1A. En la 1B hablamos de economía. Ya no lo voy a repetir a ustedes el recorrido. Ya sabemos de qué tenemos que hablar, qué es economía y todas las cosas. Pero el esquema para describir el mundo de lo económico es una concreción en lo económico de lo que vimos en la 1A. Por tanto, primero de todo, se predican una serie de cosas que nos permiten observar cómo es el sujeto agente, el ser humano, en estos temas. Y fue lo que hemos hecho hasta aquí. Hasta aquí, dejando de lado las conferencias introductorias, o más que introductorias, iniciales, para entender qué era eso de economía, por el procedimiento que ya ustedes recordarán, tras las conferencias, todas eran muy importantes, estudiamos a un solo agente, un solo ser humano. Esto nos ha llevado cantidad de tiempo, como han visto ustedes, pero había que hacer eso. Al igual que hicimos en la 1A, pero la 1A era mucho más abstracto y más sucinto. ¿Cuál es el paso siguiente? Como una de las consecuencias de proyectividad era que necesariamente al desplegar su acción proyectada, los seres humanos entran en interacción, además de otras interacciones que ha habido antes, pues es en esa interacción donde se genera la acción personal e interactiva. Y eso es lo que produce el siguiente instante de realidad histórica y así la dinámica. Aquí estamos haciendo lo mismo. Ahora, ¿para qué? Fijándonos en la economía y con bastante más detalle. Es lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora tenemos un montón de información de cómo es el asunto de la economía para cada agente individual. Mucha más información, pero una cantidad de información tremenda, obtenida mediante esta combinación de implicaciones de la nota antropológica, proyectividad y observación consecuente de la realidad. Pero viene el siguiente paso. ¿Cómo se genera la acción de cada uno de estos seres humanos en cada instante? ¿Y qué consecuencias tiene lo que se pueda saber de eso? ¿Qué consecuencias tiene
este despliegue interactivo de acción. Consecuencias son la generación de un nuevo instante de realidad, de una nueva secuencia de instantes de realidad. Una vez que tenemos una serie de descripciones de cada agente en particular, pasamos al siguiente punto, que es ponerlos a todos en fila en un instante, ¿verdad?, alineados, investigar cómo es ese sistema de seres humanos en ese instante. Esa es la fase que empezamos hoy, precisamente. Y la siguiente y última es describir cómo se genera la acción interactiva y qué realidad produce, que es la última de las fases. Pero esa última requiere esta anterior. Eso es lo que vamos a empezar a ver hoy, y yo creo que lo acabaremos en unos días, en las sesiones. Bien. A partir de ahora, yo les recomiendo que el globo terráqueo que tienen ustedes y que probablemente lo tienen ustedes ya un poco arrinconado en una esquina de su mesa de trabajo, de donde ustedes escuchen esto, vayan desempolvando el globo y teniéndolo preparado, porque lo van a tener que usar dentro de no mucho. Así que saquen el globo de su caja y prepárense para usarlo. Bien. A esta parte la vamos a denominar, si se denominará las conferencias, descripción de los sistemas de relaciones interpersonales en un instante T. Descripción de los sistemas de relaciones interpersonales en un instante T. 1. Eso lo vamos a ver. Bien. Comenzamos con una introducción general a este asunto y ya comenzamos ahora mismo. Aquí está cada uno de esos seres humanos de los que hemos estado describiendo multitud de cosas en las conferencias anteriores. Estamos todos aquí. Pero claro, estos señores están ligados entre sí por diversos sistemas de relaciones interpersonales. Y eso no se puede obviar. Ni decir, en fin, se puede obviar si se quiere, entonces no se entiende nada. ¿Cómo son esas relaciones? Porque solo si sabemos eso, podemos describirlo, podemos localizar a cada uno de los seres estos en el sistema. Y solo entonces podemos decir que sabemos en qué consiste el momento en el que cada uno de los sujetos se dispone a ejecutar la acción planeada para el instante siguiente. Eso es lo que vamos a ver. Ahora, en esta introducción, le voy a exponer a ustedes cómo me propongo tratar este asunto. Yo espero que esto que digo sea suficientemente, lo diga de manera suficientemente clara, porque me hago cargo perfectamente que no es una cosa ni fácil, ni simple, ni nada de eso. Pero yo eso no lo puedo obviar. Lo que tengo que intentar hacer, y lo intento, es presentárselo a ustedes de la manera más clara posible, para mí. Saben ustedes que si algo no está claro, pregunten. ¿Cómo nos proponemos hacer esto? Es exactamente lo que les voy a exponer a ustedes en la introducción. Primero, algunas aclaraciones. Primera, he dicho relaciones interpersonales. Aclaración.
la palabra persona, como ya hemos tenido ocasión de indicar algunas veces a lo largo del ciclo hasta ahora, propiamente designa una concepción de ser humano concreta, que es la que se usa desde que se inventó, ¿verdad? Porque entre otras, con independencia de la definición precisa que se dé, es la definición, es la concepción en la que se basa pues en toda la ciencia moderna, la ciencia humana, la instalación de la cual se ha hecho la ciencia experimental y la propia del cristianismo. Esta concepción de persona humana, ser humano como persona, es un invento, una ideación tras un larguísimo proceso, es una contribución fundamental del pensamiento cristiano. Utilizo aquí la palabra persona, no porque ahora esté suscribiéndome a esa antropología. Hemos quedado en que no voy a suscribir a ninguna antropología. Ahora, por las razones que les he expuesto. Bien. Pero con el propósito de no estar continuamente diciendo sujeto agente, ser humano, etc., lo abrevio con lo de persona. Así que cuando aquí se dice persona, no me estoy refiriendo al concepto de persona total, propio del lenguaje normal, sino para designar al ser humano de una manera general y en este caso abreviada. En unas ocasiones diré persona, en otras ser humano, en otras sujeto agente y así sucesivamente. Eso para empezar. Segundo, ¿qué ámbito de cobertura, a qué ámbito de cobertura nos estamos refiriendo? Porque hemos dicho descripción de los, fíjense que es plural, los sistemas de relación interpersonales en un instante T. Instante T, el tiempo de referencia, el tiempo del reloj. Pero claro, ¿en qué ámbito? ¿Cómo es grande? Vamos a precisar. De modo estricto, se refiere a todo el género humano en cada instante. Saquen ustedes el globo, todos los seres humanos en cada instante. Eso estrictamente. Ahora bien, es perfectamente posible utilizar todo esto que vamos a decir para el estudio de un trozo de esto, una sociedad concreta, siempre y cuando esto tenga sentido. Siempre y cuando esto tenga sentido, lo cual depende de cada caso. Es decir, que si por sociedad se refieren a ustedes a una construcción artificial que han inventado, donde hay gente de todo pelaje, unidos entre sí de una manera incierta, y más bien con gente, pues eso no vale para nada. De modo que, de modo sistemático y en general, todo el género humano, todo, negros, blancos, azules, en fin, con tecnología, sin tecnología, con renta per cápita, sin renta per cápita, sumidos en la estupidez, en excelsas alturas, como sea, todos los seres humanos. Porque estrictamente hablando forman sistema. El sistema. Ahora bien, para fines concretos, y siempre que esto tenga sentido, se puede evidentemente usar esto con
un ámbito, un rango de cobertura más pequeño. Esto ya es una cosa discrecional y que depende. Por tanto, sociedad, cuando diga sociedad, me estoy refiriendo a toda sociedad humana o a un trozo significativo de la misma para fines analíticos o meramente descriptivos concretos. Bien. Estas dos declaraciones quería hacer. Propósito. Lo he dicho, pero vuelvo a repetir. El propósito que tenemos en esta penúltima etapa de nuestra navegación en la parte 1 romano es obtener una descripción lo más perfecta posible de cómo están relacionados entre sí los sujetos, seres humanos de una sociedad en un instante T. ¿Cuáles son esas estructuras de relación? No explicar nada, saber cómo es. Información ordenada. ¿A partir de qué? De las dos fuentes que tenemos. Implicaciones de la nota antropológica proyectividad, por una parte, y primero, y segundo, observación del registro real, empírico o histórico a su disposición. ¿Qué registro? Todo. Todo el que tengamos a mano. Bien. Obviamente, esto es como principio general. Unos tenemos alguna información mayor, otros menor, sobre unos temas, sobre otros. De una manera absolutamente estricta, habría que disponer de una información exhaustiva, según ciertos criterios taxonómicos de exposición, de cómo han sido estas cosas en la historia conocida. No le digo nada. Bien, obviamente yo no tengo esa información, como se puede usted figurar, pero tengo bastante información, o eso creo, como para poder establecer alguna serie de sistemas de hechos. No obstante esto, y yo sé que hay temas del pasado reciente y el pasado remoto y el pasado muy remoto, de los que tengo noticia, o más bien de los que tienen noticia los colegas han dedicado a eso en el pasado y ahora. Y que son interesantísimos y que tienen implicaciones prácticas ahora mismo. Ahora. Exactamente ahora. Pero, siendo esto así, bueno, por ejemplo, no me hable usted de la guerra del Peloponeso. Pues sí le hablo a usted de la guerra del Peloponeso. No le voy a hablar de la guerra del Peloponeso. Pero no lo ha hecho usted en saco roto en modo alguno. Y cuando le digo la guerra del Peloponeso, les puedo decir 40 cosas que tengo a la vista. O 50. O 50.000, y ustedes también, si se ponen a ello un poco. No me hable usted de la guerra de Crimea, más próximo a nosotros. Pues sí, se puede hablar de la de Crimea. Sí. Hay enseñanzas importantísimas. En cuanto a enseñanzas positivas, es decir, de cosas que han sucedido realmente. Y así sucesivamente. Pero, le repito ahora algo que ya les he dicho en ocasiones anteriores. Para fijar las ideas real empíricas, porque ustedes tendrán que hacer
por cuenta propia, como ya han tenido que hacer bastantes veces a lo largo de este ciclo, ustedes tendrán que hacer este ejercicio, cada uno por su cuenta, o en colaboración si trabajan varios juntos o cosas de estas, pueden perfectamente, en primera instancia, y acaso única en muchos casos, para fijar las ideas empíricas, tomar como fuente real, empírica, histórica, su conocimiento de la realidad actual y un poco anterior, porque es suficientemente rico en cosas raras, y algunas de las cuales no solamente son raras, sino que no se habían presentado nunca, y otras se han presentado no muchas veces a lo largo de la historia. La fauna y la flora es suficientemente abundante como para que sin necesidad de conocer la historia de Troya, ni si es cierto o no lo que cuentan del emperador amarillo y nada de eso, China, ni cuáles sean las formas de socialidad del hombre como nosotros, más antiguo conocido, sin necesidad de entrar en nada de eso. Nada. Ni en las guerras carlistas, ni en el señor Cromwell, ni siquiera en algo más próximo, como pueda ser la extraña secuencia de hechos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sin entrar en nada de eso. La mera observación de lo que tienen ustedes alrededor es tal la riqueza. Esto, riqueza no significa juicio positivo, en fauna y flora, procesos de todo tipo y cosas raras, que si ustedes utilizan esa conciencia, pueden sacar material perfecto para fijar ideas. Esta observación. Bien. ¿Cómo vamos entonces a proceder? Del modo siguiente. En primer lugar, vamos a ver qué implicaciones pertinentes para lo que aquí nos interesa se pueden obtener de la nota antropológica proyectividad del ser humano. El ser humano es proyectivo. Ustedes saben ya multitud de cosas sobre este tema. Bien. En relación especialmente con economía. Es decir, que aquí habíamos dejado en la conferencia 34, la última, a cada ser humano eyectante, una palabra un poco, en fin, que es perfecta, creo yo, para describir el asunto. Eyectante de un paquetito de acción proyectada. Acción económica. Invertir, no invertir, comprar, vender, trabajar en unas cosas y no en otras. Cada gente está preparado para eyectar su paquetito. Paquetito que ha sido fabricado, según vimos, en las sesiones pertinentes. Bien. ¿Podemos sacar algo adicional de la nota antropológica proyectividad en relación a relaciones interpersonales de los eyectantes de paquetitos económicos? ¿Sí o no? La respuesta es que sí, porque si no, no lo aduciría aquí. Eso es lo primero que tenemos que ver. Segundo, una vez hecho esto, que no nos va a llevar mucho tiempo, pasamos a la segunda fuente. Observación de la realidad. Relaciones
sistemas de relaciones interpersonales. Ahí es nada. De todo tipo. De todas clases. Todo. Pequeñas, cuasi bipersonales, extensas, relativamente anónimas, como puede ser un sistema complejo de mercados. Digo, es más complejo, porque si no es complejo, de anónimo no tiene nada. Hay mercados en que los participantes se conocen perfectamente. En cambio, otros no. Yo no tengo el gusto de conocer a las gentes que han fabricado, pues qué sé yo, el té de tal tipo que se produce en tal región de la India o de China, o de Ceilán, o de donde sea. No sé quiénes son, ni cómo ha llegado hasta aquí, ni nada parecido. Pero hay otros mercados que son perfectamente personales. Vamos a conocer, pero se puede usted figurar. Tengo que sistemas más o menos impersonales o totalmente impersonales, como son los mercados, los poderes, el Estado, las instituciones, asociaciones, empresas, todo eso. La lista infinita. ¿Cómo vamos a tratar eso? Podríamos hacerlo sin más ni más. Perfectamente. Cogemos una lista, sin encomendarnos a nada más, nos parece relevante, pertinente, todo eso, y la comentamos. No vamos a hacer eso. No. En una exposición más sistemática que esta, sobre todo en una exposición escrita, pues la palabra tiene una potencia única, absolutamente única. Bien. Tiene su función. Hay un género que es el género oral, y este no es sustituible, y es el primero. Hay un anterior, pero ya es puramente personal, que es anterior al lenguaje. Ya les he dicho a ustedes que yo no participo de esa expresión, el ser mora, no, el ser no mora en el lenguaje. El ser mora donde more y tiene un lenguaje que le facilita, le acota, etc. Pero no mora. Bien. Pero siendo esto así, es igualmente cierto que la consignación escrita sistemática es importantísima. Importantísima. Y es a la vez un complemento y un factor de ulterior producción para el género oral. No son cosas enteramente sustituibles ni en gran medida sustituibles. No. No. Esto lo pueden ustedes verificar continuamente. En una exposición enteramente sistemática, o más sistemática que esta, y ciertamente escrita, un tratado, yo no seguiría el camino que voy a seguir aquí. Esta observación se la he hecho a ustedes en relación con otras cosas más anteriormente del ciclo. Un tratado sistemático yo no empezaría, de hecho no empiezo, porque ya he empezado a escribir
con bastante dificultad y con muchísimo retraso semejante cosa, a partir de multitud de elementos. Yo empezaría así, empezaría hablando de otra cosa, que aquí vamos a ver mucho después. Yo no les expondría a ustedes estas estructuras de relación interpersonales como lo voy a hacer. No. Empezaría por lo más abstracto, lo más abarcante. Lo que pasa que eso, hecho de una manera inteligible, en oral, no es adecuado ni producente. Y como no es ni adecuado ni producente, tengo que seguir otro camino. ¿Qué camino es este? El siguiente. Es un camino, vamos a llamarlo así, subjetivo, cuasi intuitivo. Vamos a introducir los sistemas de relaciones interpersonales de lo más próximo al sujeto, en el sentido de próximo que ahora voy a precisar, lo más próximo al sujeto a lo más anónimo y global. Más próximo no quiere decir que esté alejado. Quiere decir próximo a su dinámica interna, personal y a sus intencionalidades y a su habitualidad. Su habitualidad de vivencia de una vida individual, personal y próximo. Eso es próximo. Porque próximo puede estar perfectamente la agencia tributaria, por ejemplo, ¿verdad? En el sentido de proximidad inmediata. O puede estar un señor con un revólver al lado. Perfectamente. Está próximo, está al lado. Como no siga usted por esta vía, le atizo, por ejemplo. O cosas más complejas. Proximidad partiendo del ser interior de la persona, no de elementos externos, sean estos forzantes o no forzantes. En una sociedad, en fin, mejor, casi perfecta, el Tribunal Supremo o equivalentes sería un bien. Muy próximo no está. Normalmente, la mayor parte de los seres humanos normales, en una sociedad normal, saben que existe el Tribunal Supremo, como pueden saber que existe, qué sé yo, el diccionario de sánscrito de San Petersburgo. Una cosa que está ahí, que debe estar ahí, que está muy bien, que es fundamental, pero lo que yo no voy a ver en mi vida. En las sociedades normales, la mayor parte de la gente es que normalmente no ve ni a un juez. Y así debe ser. Y así debe ser. O sea, está lejos de su vida cotidiana, su vida interior, su dinámica como ser humano. Así que empezamos por lo más próximo. Y esto lo articulamos dividiendo en dos grupos, dos conjuntos, los sistemas de relación. Primer grupo, vamos de lo más próximo, más personal, y nos paramos. ¿En qué nos paramos? Bueno, en este primer conjunto voy a hablar de lo siguiente. Familias, en primer lugar. Relaciones y organizaciones diversas,
Ya verán ustedes qué es eso. En segundo lugar, y lo relacionado al despliegue del trabajo y en general de la acción económica. Esto incluye empresas y todas las cosas. Estos tres elementos: familias, relaciones y organizaciones varias, próximas, participación directa y lo relacionado con el despliegue de la acción económica en cuanto a ocupación, a trabajo. Ese es el primer grupo de sistemas de relación. El siguiente grupo incluye a lo global. Instituciones, todo tipo de dinámicas y transporte de información social, cultural, todas estas cosas, los sistemas de poder, todas las cosas. Empezamos por el primer grupo, primer conjunto, y seguimos con el segundo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Con esto vamos a estudiar, en primer lugar, uno por uno esos elementos. Y una vez que los hayamos estudiado, veremos qué diversidad de instalación relacional cabe, primero guiándonos por lo que hayamos sacado en limpio de implicaciones de productividad. Segundo, la observación empírica. ¿Cómo cabe escribir para una persona y para todas las personas este sistema relacional? Con estas cosas, estos elementos. Con esto habremos obtenido una descripción de la malla de sistemas de relación en el seno de los cuales están localizados los seres humanos en un instante T. Y cuando tengamos esto, podemos dar el salto a la etapa siguiente y última, que es generación de acción, en un instante y en secuencias temporales. Y entonces podemos estudiar la dinámica económica. Ya lo acabó. El contenido de fenómenos, procesos, todo eso, la dinámica económica. Este es el camino que vamos a seguir en esta etapa penúltima de nuestra descripción. Yo voy a procurar ser lo más breve y sucinto que pueda. A un empeño firmísimo. O sea, no se puede usted imaginar. Antes de empezar, me pongo con esas cosas que había antes en los anuncios que había, que yo creo que eran de cosas del mundo de la publicidad o de la psicología americana, ¿no? Póngase usted ante un espejo y diga 50 veces cada mañana: ¡qué valiente soy! ¡Qué audaz! ¡Qué sabio! Me congratulo. Una persona que necesitaba autoestima. Bueno, pues yo hago eso y digo: sé sucinto, sé escueto, sin perder masa. Y me lo repito varias veces. No crean ustedes que lo hago, sigo. Otra cosa lo que resulte, esa es otra cuestión. Así que voy a procurar ser sucinto y breve. En la parte de implicaciones de productividad es relativamente sencillo, porque esos temas son extremadamente susceptibles de ser sometidos
a un orden lógico fácil de manejar, pero me toca aplicar la norma esta de la sé breve y todo eso, y sucinto, es cuando entremos en la parte empírica. Pues claro, es que aquí, como quien no quiere la cosa, estamos hablando de todo el sistema humano entero. Le voy a repetir, queridos amigos, que no es que yo tenga ningún empeño, ni intención, ni nada parecido de meterme en todo tipo de berenjenales, no tengo ninguna. Es que resulta que tras examen del asunto, resulta eso. Y como resulta eso, pues tenemos que atender a eso que resulta. Porque eso tiene sus implicaciones. Bien. Espero en esta introducción haberles expuesto a ustedes con claridad suficiente lo que vamos a hacer. Terminamos la introducción y empezamos con la primera parte. Implicaciones aquí pertinentes de la nota antropológica proyectividad del ser humano. Esto lo voy a conducir en dos momentos, uno bastante breve, que es un recordatorio de algunas cosas que vimos en la parte 1 romano A. Terminado este recordatorio, para que lo tengan ustedes en mente, probablemente muchísimos de ustedes lo tienen en mente presentemente, otros pueden olvidar alguna parte, etc. Terminado esto, vamos a aplicar eso a económico. Al eyectante de un paquetito de acción económica. Bien. Pregunta. ¿Cabe a la luz 1 romano A? Mírese. Pregunta, interrogación. Se abre. ¿Cabe a la luz de la nota antropológica proyectividad elaborada mínimamente, como hemos visto, decir son posibles las relaciones interpersonales? Se cierra la exclamación, la pregunta, la interrogación. Perdón. Bien. Para contestar a esto, nos preguntamos, ¿en qué consiste la acción de un ser humano de estos? En general. Intentar ejecutar, ir ejecutando lo que está previsto en su secuencia de haces, de planes, de acción adoptados. La acción. Bien. Habrá interpersonalidad intencional, a la que hay que añadir otros elementos distintos, pero se añaden después. Para contestar a la acción, sí, en esos hacer de planes hay objetivamente acciones u objetivos, o las dos cosas, relativos a otros seres humanos. Implica la nota antropológica proyectividad algo, sí se implica. ¿Qué implica? ¿Qué es posible? Perfectamente posible. ¿Cabe? Sí cabe. ¿Sucede? Remítase usted el registro. Bien. No, pero eso hemos remitido. Ya sabemos todo tipo de ejemplos en general. Bueno. Luego, ¿tiene sentido explorar el registro empírico para buscar acciones o objetivos en los haces y secuencias de haces de plan de acción que se refieran a otros? Respuesta sí.
tiene todo el sentido. Y en efecto, miramos y descubrimos. ¿Son a priori compatibles con el principio de proyectividad cualquier tipo de intencionalidad con respecto del otro? Respuesta: nada obsta a que esto sea así. Es posible y con cualquier rango de intencionalidades. Miramos el registro empírico y vemos que efectivamente así es. Es posible, según el principio de proyectividad, son posibles las coaliciones entre sujetos agentes. Coalición es la puesta en común de intencionalidades para algo, para objetivos. Respuesta: nada obsta. Nada obsta, no. Luego, si nada obsta, ¿quiere decir que puede pasar? Sí. ¿Y pasa o no? Mírese y se mira. Y les puse a ustedes un montón de ejemplos. Bien. Bueno. Pero simultáneamente recordamos que precisamente en función de cómo sean los ensamblajes y la dinámica de los mismos, de los que procede estos haces y secuencia de haces, estas inclusiones relacionales proyectivas con otros pueden perfectamente ser más o menos o nada compatibles con otros elementos del haz planes. Esto es posible a priori, sí, pasa así. Es decir, que yo puedo incluir a otro con la intencionalidad que sea y hacerlo e intentar ejecutar ese plan, y eso no es compatible con otra cosa que he puesto. Puedo tener una intencionalidad relacional con dos personas, por ejemplo, perfectamente, pero con la mala fortuna que son incompatibles entre sí. ¿Puede pasar esto? Sí. A priori, sí. ¿Lo prohíbe el principio? No. Lo da como posible. ¿Qué dice el registro empírico? Que puede pasar. Atención, porque esto, como van a ver ustedes, tiene una aplicación directísima sobre económico. Exactamente. Todos en común, en el instante T, despliegan la acción y se generan sistemas relacionales, además o en sustitución de los que ya había, como consecuencia de los despliegues de la acción. Bien. ¿Y qué surge de ahí? Depende. No les repito de qué depende porque lo vimos. Pero lo que sí hay que recordar es que pueden surgir todo tipo de cosas. No es cierto que el principio de proyectividad en sí mismo seleccione o priorice un tipo de consecuencias de la acción. No. ¿Se pueden decir más cosas a priori? Sí.
aduciendo más principios antropológicos, es decir, antropologías completas o más completas. Pero esto aquí ahora no se hace. Pasamos a la observación. Se observan el registro empírico histórico esto de enorme variedad de consecuencias, sí, irrealizabilidades, generación de asuntos imprevistos por unos pero previstos por otros, generación de cosas que no había previsto nadie. Vivos ejemplos. Ustedes a estas alturas creo que tienen capacidad de sobra para dar muchos más. Estos son recordatorios que aduzco aquí porque son de interés para pasar al segundo elemento de esto, que es implicaciones de la nota proyectividad para sistemas de relaciones interpersonales en economía, es decir, entre sujetos eyectantes de paquetitos de acción económica. Bien, yo creo que con esto vamos a concluir la sesión, que es un poquitín más densa, ¿verdad? Pero que es imprescindible. A estas alturas les deseo a ustedes muy buenas tardes, ya iniciado el crepúsculo, y les dejo en estado de asimilación, espero que no de tedio. Buenas noches.